Y de ult- bien, bueno, ahí empezó. Bien, yo lo que hice fue copiar y pegar los ejercicios que ustedes me compartieron en un Word. Y bueno, la idea es que de última entre todas vayamos intentando resolver, ¿sí? Para que no esté de vuelta yo como un loro hablando. Em, Les voy a compartir acá, a ver, el Word y vamos viendo qué podemos hacer. Bueno, ahí está, ¿están viendo la pantalla? Sí, Bueno, y ahora sí. genial. Les voy a pedir que si se me corta o algo el wifi, que me avisen, así de última retomamos, ¿sí? Eh, Dale. y nada, y vamos siguiendo el hilo de la clase. Bueno, estos ejercicios creo que los pasó Rosario. Ro, ¿vos pudiste resolver algo de esto? ¿Planteaste algo? Ahí me fijo porque tengo acá otras actividades, ¿verdad? Que busco y te digo. Dale, genial. Yo porque, bueno, nada, también está bueno si ustedes pudieron eh, ir planteando algo, de última lo vemos acá. No hay problema con eso. En el C, como que, sí, mi duda era cómo está planteada la ecuación. Bien, O sea, no entiendo porque siempre no es A por X más B por Y más Z, más C por Z más D igual a cero. Y como está así, no ujú. entendía. Bien, fíjate que es como vos decís, justamente, los planos se expresan de la forma en la que vos mencionás. A por X más B por Y más C por Z más D igual a cero, ¿no? En este caso estamos ante un producto de dos planos, ¿cierto? Porque fíjate que justamente tenemos este primer término, 8x más y más z, que se corresponde con un plano, ¿no? La ecuación de un plano, y el segundo término también. Ahora, Claro, como que está planteado como si ya estaría multiplicado, digamos. claro, sí, justamente. Ahora, fíjate que en este caso, como se trata de un producto, estamos hablando de unión de dos planos. Y en este caso nos pregunta si el producto, al ser igual a cero, nos representa un par de planos que se intersecten en una recta. Como tenemos un producto y justo está igualado a cero, quiere decir que los puntos que formen a la recta van a estar en el primer plano o en el segundo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Bien. Genial. Y nosotras sabemos que cuando estamos hablando de planos que se intersectan en una recta, sus vectores normales, ¿cómo tienen que ser? se cortan, ¿o no? Sí, bueno, sí, justamente para que se dé una recta, si tenemos dos planos y se cortan de esta forma, nosotras sabemos que los vectores normales son vectores perpendiculares, ¿cierto? A cada uno de los planos. ¿Y qué pasa si yo tengo un plano acá con este vector normal y otro plano acá con este vector normal? Entre ellos dos, ¿hay algún tipo de similitud o que podemos encontrar? Que son perpendiculares. Podría ser que sean perpendiculares, pero si yo tengo otro ángulo así u otro ángulo así, fíjate que siempre se van a cortar. Mi recta sería esta unión entre mis dos manos, ¿no? Lo que tiene que suceder es que los vectores normales, es decir, este vector normal que es el que me representa al plano, no sean paralelos, ¿sí?
Si es- Sí, Bien, si estuviéramos trabajando con dos planos, con dos vectores normales paralelos, tendríamos dos planos así. Si tengo este paralelo acá, este vector normal acá, y después tengo este otro así, y son dos planos justamente cuyos vectores normales son paralelos, no estaríamos trabajando con una intersección de recta. Bien, entonces vamos a poner intersección cuando vector normal es no paralelo. Bien, y fíjate que a partir de acá nosotras podemos decir cuáles son los vectores normales de estos dos planos. Voy a bajar eso. Que en este caso, cuál es el vector normal de uno? Vamos a ponerle N1. sería 8, 1 y 1, el primero. N sub 1. Así es. Bien, es 8 para X, perfecto, 1 para Y y 1 para Z. Esto entre paréntesis. Bien, muy bien. Y el vector normal del segundo plano, 1, menos 1, 1. bien, muy bien. 1 menos 1, 1. Ahí va. 1 menos 1, 1. Perfecto. Ahora, nosotras a partir de acá, ¿podemos decir si estos dos vectores son paralelos? Sí, no son paralelos. Bien, muy bien. ¿Por qué te das cuenta, cómo te das cuenta, Ro, que no son paralelos? Porque no hay un alfa que multiplica uno y te dé el otro. Bien, perfecto. Como no son vectores proporcionales, decimos que directamente los vectores normales no son paralelos. Entonces, ¿se van a cortar en una recta? Sí, Bien, muy bien, porque justamente se trata de dos vectores que no son paralelos. Vamos a poner acá vectores no proporcionales, coma, los planos son paralelos y se cortan. Manera de darse cuenta de que son paralelos o no es haciendo el producto vectorial, ¿verdad? Si eso no te da cero, es que no son paralelos, así sería. Bien, muy bien, sí. Fíjense que incluso también si nosotros tuviéramos acá múltiplos que surgen a simple vista a veces, ya con identificar que sacando factor común de uno o con el otro, si llegamos a valores que sean justamente proporcionales, podemos determinar también que sean o no paralelos. Bien. Ah, Entonces, buenísimo. en este caso decimos, los vectores no son proporcionales, entonces los planos no son paralelos, acá, no son paralelos y se cortan en una recta. Si hubiéramos tenido que los vectores sí son paralelos entre sí, directamente no se van a cortar en una recta. Bien, vamos hasta ahí. sí, Bien, genial. Bueno, ¿les parece pasamos al otro? sí. Bien. En el HRO planteaste algo. Sí, ahí te digo. Dale. Yo también tengo acá que estuve resolviendo así. Bien. Nos da la ecuación de un plano perpendicular, nos da la ecuación del plano y nos dice que esta ecuación es perpendicular al segmento de extremos A y B que contiene el punto medio del segmento. Bien, a ver qué podemos hacer ahí.
No lo tengo. No lo puedo plantear. Bueno, muy bien, no hay problema. Lo vemos acá. Bien, tenemos la ecuación, ay, perdón, la ecuación del plano y decimos, nos pregunta en realidad si este plano es perpendicular al segmento que tiene por extremos el punto A y el punto B, que además contiene al punto medio del segmento. Bien, si estamos hablando de un segmento, estamos trabajando justamente con una porción de recta que tiene un punto inicial y un punto final, ¿cierto? Y este sería nuestro segmento. Ahora, nosotros teniendo los dos extremos, podemos encontrar cuál es el vector que conforma justamente a este segmento AB. Y además nos pide que contenga el punto medio del segmento, que el plano contenga al punto medio del segmento. Vamos a empezar. Antes de meternos más adelante, veamos cómo nos quedaría el vector AB. Bien, que si estamos trabajando con un vector AB, ¿de qué tipo, de qué estamos hablando? OB menos OA sería 5 menos 3 Bien, muy menos bien. 4. Bien, se trata de hacer la diferencia componente a componente de cada uno de estos puntos, ¿cierto? Entonces fíjense que en la componente X nos va a quedar 5 menos 3, en la componente Y menos 4 menos 2 y en la componente Z 9 menos, 9 menos, menos 7. Bien, y de ahí tenemos 5 menos 3 2 menos 4 menos 2 menos 6 y 9 más 7 16. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, Genial. Fíjense que nos pregunta que el plano es perpendicular a este segmento. Si el plano es perpendicular al segmento, ¿qué tiene que suceder? el vector normal sea paralelo a ese vector, va o al segmento. Bien, bien, muy bien. El vector normal tiene que ser paralelo justamente al vector AB. Bien, y vamos a plantear entonces cómo nos quedaría el vector normal. Yo copio este, pero es solo para tener la ecuación acá. Y vemos cuál es el vector normal de este plano. ¿Cómo nos quedaría ahí? 1 menos 3 8. 1 menos 3 8. Perfecto. Y entonces decimos que para que sea perpendicular, no tiene que ser paralelo al AB. Perpendicular, perpendicular, paralelo al AB. Bien. ¿Y cómo vemos si es o no es paralelo? Como habíamos dicho anteriormente que podíamos encontrarlo. Ver si son proporcionales. Estos Bien, son. perfecto. Podemos ver si son o no proporcionales. Fíjense, a ver si puedo copiar esto. Bien. El segmento AB nos quedó 2 menos 6 y 16. Y podemos decir si es o no proporcional al vector normal 1. Sí, Bien, ¿cómo nos damos cuenta? Dijimos que teníamos que ver si eran o no proporcionales. Entonces, para ver si son o no proporcionales, fíjense que podemos intentar sacar factor común, ¿cierto? Fíjense, a ver.
Nosotras podemos intentar sacar factor común 2 y ¿cómo nos va a quedar esto? 1 menos 3 y 8. Bien, perfecto. 1 menos 3 y 8. Y ya sabiendo que uno es proporcional al otro, podemos determinar si son o no perpendiculares. En este caso, ¿qué sucede? Son, son paralelos. Son proporcionales, entonces, bien, fíjate que para que sea perpendicular no tiene que ser paralelo a la B. Ah, está bien, en este caso son proporcionales, entonces el segmento va a ser, no, acá tiene que ser, para que sea perpendicular tiene que ser paralelo a la B. Son proporcionales, entonces el segmento es perpendicular. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Bien. Ahora, ya sabemos que son perpendiculares entre sí y además dice que contiene el punto medio del segmento. Si nos dice que contiene el punto medio, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que encontrar ese punto medio, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? sumamos las componentes y lo dividimos por 2 Bien, muy a bien. cada uno. Vamos a sumar las componentes y dividimos por 2. Vamos a poner así. Ecuación punto medio es igual a 0. Nos va a quedar en la primera componente 5 más 3, ¿no? 3 dividido 2. En la segunda componente es 2 más 4, 2 más menos 4, dividido 2. Y en la tercera componente nos va a quedar menos 7 más 9. Esto así, dividido 2. Bien, y fíjense que a partir de acá podemos sacar el punto no, el punto medio. 5 y 3, 4, 8 dividido 2, 4. 2 menos 4 menos 2 dividido 2 menos 1 y menos 7 más 9, 2 dividido 2, 1. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Perfecto. Una vez que tenemos el punto medio, fíjense que nos dice que la ecuación del plano contiene el punto medio del segmento. Entonces, si queremos verificar si lo contiene o no, ¿qué vamos a hacer? ahí reemplazamos en la ecuación, ¿puede ser? Bien, O sea, perfecto. X. Sí, vamos a reemplazar en la ecuación del plano por, en realidad lo que hacemos es analizar en el plano el punto medio. 8z menos 15 igual a 0. Si esto se verifica, es decir, si la ecuación cuando analizamos en el punto medio nos verifica y nos da igual a 0, entonces llegamos a que justamente contiene al punto medio del segmento. Bien, entonces fíjense, nos va a quedar 4 en x menos 3 por menos 1 más 8 por 1, 8. Bueno, vamos a ponerlo igual por los dos. 8 por 1 menos 15. Igual. Bien. Eso nos va a quedar 4 menos 3 por menos 1, 3 positivo, más 8 por 1, 8, menos 15, igual a 0. Bien, y podemos decir, ¿se verifica o no se verifica? Sí, se verifica. Bien, se verifica que esto, justamente, esta ecuación nos da 0, ¿cierto? Sí,
Bien, entonces directamente, como nosotras analizamos el punto medio en la ecuación, podemos llegar a la conclusión de que el punto medio pertenece al plano. ¿Bien? Sí. Genial. Bien, y acá tenemos el último punto que plantea que el punto medio... Ah, no, nada que ver, estaba leyendo lo anterior. Si dos planos son paralelos, sus trazas sobre cualquiera de los planos coordenados son rectas paralelas. Bien, acá veamos un poquito, ¿de qué nos está hablando? Sus trazas sobre cualquiera de los planos coordenados son rectas paralelas. ¿Qué significa la traza de un plano? Plantea, si dos planos son paralelos, sus trazas sobre cualquiera de los planos coordenados son dos rectas paralelas. No me acuerdo yo qué eran las trazas. Fíjense, las trazas de un plano va a ser la intersección que tiene ese plano con, bueno, en este caso, alguno de los planos coordenados, nos dice, ¿no? Porque justamente es lo que plantea el inciso. Pero cuando estamos hablando de trazas, hablamos justamente de la intersección que puede tener un plano con otro. Y en este caso, si estamos hablando de dos planos paralelos, sus trazas, es decir, la intersección sobre cualquiera de los planos coordenados, ¿van a ser o no van a ser dos rectas paralelas? Sí. Bien, porque si tenemos dos planos coordenados de esta forma, dos planos paralelos, perdón, y tenemos el plano coordenado, que puede ser el plano XY, supongamos con z igual a 0, la intersección justamente va a ser dos rectas paralelas. Esto estaría bueno graficarlo, yo no sé si, pero no quiero perder mucho tiempo, a ver si puedo entrar a GeoGebra. Oh, esto encima está Y re si no, no complicado. hay problema. Total, ya como que entendí la idea así para seguir con otros ejercicios y no ¿Sí? Está demorarme bueno, tanto. de última, yo con más tiempo, si puedo, pego acá una imagen como para que podamos ver. Vieron que yo después les subo y les cargo el Word al grupo. De última, porque encima hoy está medio lenteja la compu, meto ahí una imagen como para que se entienda. Pero bueno, en general vamos a plantear la idea. Entonces, la traza de un plano sobre uno de los planos coordenados, que los planos coordenados son el plano XY, el plano YZ, XZ, ¿no? Es la intersección entre ese plano y justamente, uno de los planos coordenados. Y será una recta si no es, si será una recta. Vamos a dejarlo así. Bien, vamos ahí. Ahí sí. Sí. Ustedes pueden escribir acá mismo. Ay, sí, Lo, pero, ay, no, pero sí se puede. no, porque me apareció acá y digo, ay, qué genial, me encanta, no sabía que podían. Se Pero puede, pueden pero escribir o... Ah, sí, yo pude. No sé si se ve. Sí, ahí está. ahora lo borro. Todas escribiendo sobre el Word, me encanta. Sí. Estoy queriendo, estaba tocando ahí y digo, ay, no sabía. No, pero no pasa nada. Me sorprendí porque, nada, de repente aparecían nombres todo ahí.
Bueno, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Porque esto seguramente en 40 se corta. Ah, tenemos todavía unos minutitos, tenemos 10 minutitos. Bueno, donde esto se corte, volvemos a unirnos a otros, ¿sí? Vamos a continuar mientras tanto, así no perdemos tiempo. Bien, vamos con este. Voy a checar esto. Bien. ¿Se acuerdan quién compartió este ejercicio? No sé si, a ver. Porque nada, si está presente, vamos viendo. Chicas, ¿sigo compartiendo la pantalla? Sí, sí. Ah, bueno, genial. La chica que se llama Emilia creo que lo Sí, compartió. Emi lo compartió. Nosotras somos de la misma facultad y era un modelo de parcial al que Sí. teníamos dudas, que no Ah, sabíamos cómo hacerlo. bien, buenísimo. ¿Y pudieron plantear algo? Ya te digo, Vale. Bien, mientras tanto voy a conectar esto. Bien, fíjense que acá tenemos en el uno determinar si la función dada es continua en 4. En caso de presentar discontinuidad, clasifique la misma. Bien. Bien, ¿les parece que vayamos planteando algo? sí, sí, porque no lo tengo yo, pero por ejemplo, el que yo tenía duda era el 3 que no sabía cómo plantearlo. Pero Mm. Emi lo había pasado porque tenía duda en todo. Ah, buenísimo. Bueno, planteamos así en general como para que les quede una idea y después vemos bien el 3. Bien, en el primero nos pide determinar si la función es continua en 4. Fíjense, cuando nosotros hablábamos de continuidad, ¿se acuerdan que había algunas condiciones que tenía que cumplir, que se tienen que cumplir justamente? Entre ellas, ¿cuáles serán? ¿Se acuerdan? Condiciones de continuidad. ¿Qué tenía que pasar para poder decir si una función es continua en un punto? Que f de c esté definido y que el límite de f de x exista, Muy bien. F en C esté definida. El que el límite. límite de cuando tiende a de x exista y Sí. que el límite de x cuando tiende a ser de f de x sea igual a f de c. Bien, que f de C sea igual al límite de f de C. Bien, genial. Bien, muy bien. Fíjense que en este caso nos pide cuando la función, queremos ver si la función dada es continua en 4. Para eso podemos empezar planteando que la función esté definida en 4, que eso sucede, podemos decir si la función está definida en 4. Sí, en la primera dice que x puede ser menor o igual a 4. Bien, Así perfecto. Bien, fíjense que justamente el tramo de función que toma al 4 es este tramo que tenemos acá, ¿cierto? Porque en la condición toma al 4 con este signo, con este símbolo que es menor o igual. Entonces, podemos decir que lo toma en x al cubo menos 20. ¿Y cómo hacemos para ver si está o no definida? Simplemente reemplazamos el 4 para ver cuánto vale la función en ese punto. Y esto nos va a quedar 4 al cubo menos 20. Bien, 4 al cubo, a ver, veamos cuánto es. 4 al cubo, 64 menos 20. Menos 20, 44. Bien, ¿vamos hasta ahí?
Sí, Bien, una de las condiciones vemos que está, porque justamente la función para x igual a 4 está definida en ese tramo de función. Ahora, veamos qué pasa con el límite. Ah, el logaritmo no puse nada que ver. El límite. Bien. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 4? Tiende a 4 de f de x. Ah, h de x es acá. Bien. Para esto tenemos que analizar, fíjense, qué ocurre tanto por derecha como por izquierda, ¿cierto? Y si el límite, analizando por derecha y por izquierda, coincide, entonces llegamos a la conclusión de que el límite justamente existe y después analizamos, bueno, si se cumple la última condición, que es que la función evaluada en el punto sea igual al límite de la función. Entonces, vamos Al. a analizar. Sí. Justo ahí Emilia mandó un mensaje en el chat. Ah, bien, ¿qué dice? En este ejercicio no hace falta plantear el dominio de H. El dominio de la función. Podríamos, si Eh, queremos, analizar el dominio, pero fíjense que tiene algún tipo de restricción esta función. no, yo creo que no. Bien, a ver, voy a abrir GeoGebra a ver si podemos graficar rapidito, porque capaz así, claro, yo viendo, esto es puramente analítico, pero graficando capaz que nos podemos dar algún otro tipo de idea. A ver. Que aparte esta capaz es más sencilla de cargar que la que nos había planteado Ro. -20 cuando x varía entre -7 y 4. A ver acá, x, tic, 4. Bien, y el otro es 6x más 7 cuando x varía entre 4 y 12. 4, x y 12. Bien, ahora veamos acá si llegamos a algún tipo de, que a ver qué tipo de gráfica tenemos. Ah, bueno. No les estoy compartiendo esto. Ustedes siguen viendo el coso, ¿no? Sí, El Word. Bueno, a ver. Share, o a ver, stop. Bien. Y a ver, ahí les muestro el GeoGebra. Bien, ¿lo ven ahí? ahora sí. Bien, fíjense que acá tenemos, este tramo que tenemos acá es x al cubo, que va de -7 en x hasta 4. Hasta acá aproximadamente está 4. Y después tenemos esta función lineal que va de 4 a 12, que bueno, acá aproximadamente nos cortaría en 12. Fíjense que en este caso el dominio lo podríamos analizar si queremos, pero va a ser ese que ya está determinado en, en la definición de la función. Esto nos sirve como para poder ver más o menos cómo se comporta la gráfica, cómo se comporta la función gráficamente. Y fíjense, Ahora sí. bien, buenísimo. Genial. Fíjense entonces, habíamos planteado que esta verde que tenemos acá es la parte de es el tramo de función cúbica y después tenemos este otro tramo que se llama g en este caso, que sería la función lineal. Fíjense que nosotras sabemos que el tramo
La función cúbica toma al 4 y a partir de la función lineal no lo toma más. Ahora, continuando con este análisis, acá. Bien. Dijimos entonces que para ver si la función es continua, tenemos que analizar las condiciones de continuidad justamente. Donde tenemos que analizar el límite de la función cuando x tiende a 4. Fíjense que en este caso vamos a tener que analizar cuando x tiende a 4 por derecha y cuando x tiende a 4 por izquierda. Ahora, en este caso, cuando x tiende a 4 por derecha, ¿con qué parte de la función estaríamos trabajando? Podríamos verlo ahí, como también podríamos, a ver si... Con la de abajo sería valores un poquito mayores que 4. mm, la de abajo, ¿cuál es la de abajo? Seis Ah, x más. bien, buenísimo, sí. Justo les iba a hacer un recorte de pantalla acá para que vean. Así no nos olvidamos un poco cómo es la función, porque a veces, vieron, nos sirve más capaz analizar gráficamente. Oh, bueno, ahí, aprox. A veces nos sirve más analizar qué pasa gráficamente cuando capaz analíticamente no lo podemos ver. Bien, fíjense que acá Katy nos decía que cuando el límite de x tiende a 4 por derecha de la función, nosotros trabajaríamos con esta segunda parte, este segundo tramo de la función, porque es la que toma aparte valores mayores a 4. Entonces, si yo vengo así analizando por derecha, fíjense que voy a llegar a este tramo de función, que se corresponde justamente con el tramo de función lineal, siendo este entonces acá 6x más 7. Bien, y en este caso no hay mucho más que hacer más que reemplazar, ¿cierto? Si tuviéramos algún otro tipo de expresión algebraica, capaz podríamos trabajarla un poquito como para llevarla a una mínima expresión y a partir de ahí sí reemplazar. Pero en este caso se trata de una función lineal, así que directamente reemplazamos y vemos cuánto vale la función cuando x vale 4 para el límite, ¿no? Bien, y acá nos quedaría 6 por 4, 24, más 7, 31. Bien. Y después tenemos el límite por izquierda, que si tenemos que analizar por izquierda, fíjense que si bien ya analizamos este tramo de función por derecha, también podríamos verlo acá gráficamente, decimos, bueno, viene así por izquierda, vengo por acá y me choco con este tramo de función que se corresponde a la función cúbica. Bien, vamos hasta ahí. X al cubo menos 20. Ay. Bien, y fíjense que de vuelta lo único que hacemos es reemplazar porque no tenemos ninguna expresión para poder trabajar, hacer algún trabajo algebraico y, e intentar simplificar algunos valores. En este caso simplemente reemplazamos y nos va a dar lo mismo que nos dio allá arriba, ¿no? 44. Bien, ahora fíjense, a partir de acá, ¿qué conclusión podemos llegar? ¿Qué podemos decir de estos límites a los que llegamos acá? ¿Están ahí? Que son distintos. Bien, muy bien. Fíjense que el límite, para poder determinar si la función es continua o no, el límite tiene que existir.
Y en este caso, para que exista, tenemos que ver si la función, en realidad, si el límite de la función, tanto por derecha como por izquierda, es igual. En caso de que el límite nos dé igual, eh, el caso de que el límite nos dé igual, decimos justamente que el límite existe. ¿Me siguen hasta ahí? Porque me veo un poco con delay acá al costado y Sí, bien, buenísimo. Entonces, como el límite por derecha es distinto al límite por izquierda, directamente llegamos a la conclusión de que el límite no existe. Bien, por lo tanto, no existe el límite para x tendiendo a 4 de h de x. Bien, ahora fíjense que ya tenemos dos condiciones analizadas, la función definida en el punto y el límite cuando x tiende a 4. En este caso llegamos a que el límite no existe, por lo tanto la tercera condición en la cual nos dice que tenemos que analizar si la función evaluada en el punto, esta que tenemos acá, es igual al límite de la función, eh, directamente no la analizamos, pero porque el límite no existe. Si el límite existiera, sí, chao, chequeamos si esto se cumple. Pero en este caso, como no sucede eso, decimos directamente que la función es discontinua. ¿Y de qué tipo de discontinuidad estamos hablando? evitable. Límite no existe, coma, la función es discontinua. Bien, acá Ro nos dice que la función es discontinua evitable. Bien, fíjense No, que, perdón, me confundí. y entonces, ¿qué discontinuidad tiene? Inevitable. Bien, es inevitable, genial. La función es discontinua, inevitable. Bien, es inevitable porque el límite no existe. Si el límite nos hubiera dado infinito, también se trata de una discontinuidad evitable, inevitable. Em, Bien, y sería evitable cuando alguna de estas condiciones no se cumple. Como por ejemplo, no sé, que esta tercera condición que no se verifique. En ese caso hablamos de una discontinuidad evitable. Bien, vamos hasta ahí. Sí, Bien, después tenemos el punto 2 y el punto 3. ¿De esos pudieron plantear algo, chicas? no, yo no pude plantearlo, pero hice ejercicios similares al 2 Sí, era que sí los entendía, pero el 3 me retrabo y no lo puedo ni plantear. el 3. Bien. Fíjense, veamos un poco medio por arriba, si de última ya les queda el 2. El 2 nos dice, la gráfica de la función g de x admite recta tangente vertical en algún punto en caso afirmativo de la ecuación de la misma. Bien, cuando estamos hablando de recta tangente, tenemos la función. Nos pregunta si admite o no una recta tangente. Si estamos trabajando con la recta tangente, ¿de qué podríamos hablar? ¿O a qué concepto lo podríamos llevar? Acá, voy a poner 2. Tangente.
Fíjense, tenemos la función g de x y nos pregunta si admite una recta tangente. Podríamos pensar en la derivada, ¿no? Porque la derivada, ¿qué es? Recta tangente. eh, Analizamos derivada de la función. Profe, la recta tangente es como la asíntota, una asíntota vertical. La recta tangente es como una asíntota vertical. Sí, en este caso porque nos pide una tangente vertical, ¿no? Si tuviéramos una curva y nos pide la tangente en algún punto, bueno, no vamos a estar trabajando con una asíntota. Pero en este caso, como nos pide la tangente vertical, podríamos relacionarlo con la asíntota vertical también. Pero bien, fíjense, la derivada de una función nos da la pendiente de la recta tangente de la función en un punto, ¿no? Entonces, justamente en este caso nos está pidiendo cuál es esa recta tangente. Entonces, si la derivada nos da la pendiente, simplemente nos queda analizar la derivada de la función. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, ahí va. Bien, fíjense que la función es g de x raíz, ¿cuánto? Raíz quinta, ¿no? Raíz quinta de 4x menos 8. Bien, este es el tipo de función con el que estamos trabajando. Y no nos dice nada más, nos pregunta si admite recta tangente en algún punto. En caso afirmativo, de la misma nos plantea. Bien, entonces dijimos que si nos pide la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, tenemos que analizar la derivada de la función. En este caso vamos a analizar la derivada de g de x. Fran, Sí, ahí mandó mensaje Emilia preguntando si se puede analizar sin utilizar derivadas. si se puede analizar sin utilizar derivadas. ¿Y cómo harían? Y trabajándole como dijo Rod con asíntota vertical, ¿no? Bien, muy bien, podríamos trabajar, sí, pero como, por ejemplo, una forma también de poder analizar la asíntota vertical o la horizontal es mediante el límite, ¿no? Sí, Profe, yo lo que se me ocurre es buscar el dominio y Sí. lo que no pertenezca, analizar el límite en donde no pertenece el dominio para ver si se va al infinito. Si se va al infinito, como que ahí habría una asíntota vertical. Bien, me gusta también. Cuando nosotros trabajamos, es como dice Ro, cuando nosotros eh, trabajamos con analizando si se trata de una función de una asíntota vertical u horizontal, estamos justamente también podemos analizar el límite cuando la función tiende a infinito. A ver, quiero ver acá, les voy a compartir. Stop. Ay, esto es tan lento. Y acá les voy a compartir el GeoGebra. Bien, ¿ven ahí la suite? La suite, che, el GeoGebra.
Sí, Ahora sí. Bien, fíjense que en este caso, este es el tipo de función con el que estamos trabajando. Fíjense, a ver ahí. Y de acuerdo a esto, ¿qué podríamos decir? Acá Ro dice, analizo el dominio y de acuerdo a esto veo, después analizo el límite de la función. Que está bien, es válido, pero en este caso con este tipo de función, ¿qué hacemos? El dominio nos da como todos los reales. todos los reales, bien. ¿Y podemos ver en qué valores tiende a infinito? No, No, Y inicialmente no, porque podríamos decir, a ver acá, podríamos plantear, podríamos acercarnos a la asíntota vertical, ¿no? Aprox acá, que debe ser cerca de 3 por ahí. Eh, a la asíntota horizontal, perdonen. Pero en cuanto a la asíntota vertical, así simplemente a simple vista, no sé si podríamos decir. O bueno, sí, podríamos ver acá qué sucede acá, ¿cierto? sí, Bien, donde fíjense que la función se aproximaría a una vertical acá, en x igual a 2, ¿no? sí. Bien, fíjense, si yo acá planteo la ecuación x igual a 2, ¿estamos ante una recta tangente vertical? creo que sí. Sí, ¿no? Porque fíjense, esta que dice ecuación 1 es x igual a 2. Y fíjense cómo estamos justamente, pasa por el punto 2, 0, y es tangente a la curva que tenemos. Porque miren, si le hacemos un zoom, zoom, fíjense cómo nos queda realmente tangente a esa curva. Entonces, como primera predicción, si se quiere, podríamos decir que esta es la función. Pero ahora, si nos pide analizar, em, puedo cambiar acá. Ahí. Si nos pide analizar, no sé si nos pide analizar gráficamente o... Ah, bien, nos pregunta si la gráfica de la función admite una recta tangente vertical en algún punto. Acabamos de ver que sí, que lo admite en dónde. En dos. En 2, bien, lo admite en x igual a 2. Esa es nuestra primer predicción. Predicción recta tangente en x igual a 2. Veamos si nos da, si podemos llegar a eso. ¿Les parece? Sí, Bien. Em, bien, fíjense, yo les planteaba acá trabajar con la derivada de la función. ¿Pero por qué? Porque nosotros una vez que llegamos a la derivada, obtenemos justamente la pendiente de la recta tangente. claro, claro. ¿Sí? Simplemente por definición de derivada. Y si yo tuviera que derivar esta función g, ¿cómo me quedaría? Profe, nosotros por lo menos, yo igual no planteé el ejercicio, pero no dimos todavía derivada. No sé las otras chicas. ¿Están derivadas todavía? Nosotros, nosotros No. estamos bien viéndolas y que tenemos el parcial el martes y no entra Sí. derivada. ¿Y no entra derivadas? Ah, bueno, yo pensé, así, por derivadas surge, es una belleza, porque simplemente nos queda derivar la función, analizar, analizar para qué valores trabajaríamos con... acá en realidad como, bueno, pasa que ustedes si no lo vieron, acá en realidad nos quedaría un término en el denominador y podemos analizar para qué valores se anula y ahí sí vamos a llegar a una, ¿cómo se dice? Bueno, nada, la función nos va a tender a infinito y ahí podemos determinar si es o no, cuál es
o no la tangente. Ah, bueno, y entonces, si no lo hacemos por derivada, ¿cómo habíamos dicho que lo hacíamos? Recta tangente en x igual a 2. X, 4x menos 8. Podríamos analizar, si no, para qué valores, a ver, insertar, vamos a copiar y pegar esto. Podríamos analizar para qué valores del dominio esto se hace cero o llegamos a una indeterminación. Cuando X vale 2. Claro, en realidad nosotras predijimos que la recta tangente es x igual a 2. Podríamos buscar para qué valores 4x menos 8, eh, que es justamente lo que tenemos dentro de la raíz, ¿no? ¿Para qué valores 4x menos 8 se hace 0? ¿Pero por qué les digo se hace 0? Porque nosotras sabemos que la restricción que tiene la raíz, restricción de la raíz, ¿cuál es? Un número no negativo y mayor que 0, ¿verdad? Bien, la restricción de la raíz es que el argumento tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0. Bien, entonces, nosotras dijimos, bueno, analizamos gráficamente, vimos que la recta tangente puede estar en x igual a 2, no sé qué, pero también dijimos, bueno, podríamos ver para qué valores esto se hace, acá podemos llegar a una indeterminación, que sería justamente cuando el argumento es igual a 0. ¿Vamos hasta ahí? Ah, Sí, bien. Y fíjense, si tenemos que trabajar acá algebraicamente, ¿cómo nos quedaría? X igual a 2. Bien, 4x igual a 8, perfecto. Y después nos va a quedar, paso dividiendo y nos va a quedar x igual a 2. Y fíjense que justamente si nosotras tenemos que reemplazar y ver qué pasa en nuestra g de x acá, cuando x vale 2, cuando x vale 2, nos va a quedar acá por 2 y justamente nos va a quedar la raíz quinta De 0. de 0, sí. Yo estoy medio lenteja acá con esto, pero bueno. Y fíjense que llegamos justamente a una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahora. A una Si no, indeterminación. ¿Bien? Ay, igual a 0. ¿Les parece hasta ahí? sí. Bien. Y fíjense que en definitiva llegamos a lo mismo a lo que habíamos llegado porque planteamos que la ecuación. Fíjense, nosotras habíamos dicho, bueno, la recta tangente va a estar en x igual a 2. Y fíjense que justamente los valores para los cuales la función se hace 0 es x igual a 2. Es el único valor. Entonces podemos determinar que la recta tangente vertical tiene por ecuación, tiene por ecuación x igual a 2. Entonces en el dominio de la función no entraría 2 En el dominio de la función no entraría ¿el qué? el número 2.
el número 2. Sí, en realidad, si nosotros analizamos gráficamente, abro GeoGebra de vuelta. Si nosotras vemos gráficamente la función, acá, vemos que esta función tiene, ¿qué dominio toma? Solo viendo la función, olvidémonos del el x igual a 2. Todos los reales. Todos los reales, bien, pero nosotras estamos trabajando, la restricción que nosotras planteamos es, es restricción propia de las raíces. Bien, Ujú. Ok. sobre, ¿eh? Sí, sí, ahora siguiente. Entonces, nosotras sabemos que el argumento de la raíz tiene que ser mayor a cero. Entonces podemos ver, si bien acá esto no nos va a quedar una indeterminación, porque el punto al que llegamos es 2, 0. O sea, es un punto válido y que lo podemos ver gráficamente que forma parte de la función. Pero sí podemos llegar a que la ecuación, justamente la recta donde vamos a tener una, o sea, la pendiente de la recta tangente va a ser esta que tenemos acá, x igual a 2. Ahora sí, sí. Bien, si hubiéramos llegado a otra expresión, eh, la pendiente va a ser el valor que acompañe a, a la x. Si hubiéramos hecho otro tipo de trabajo algebraico. En este caso, fíjense que simplemente podemos encontrarla nada, analizando un poco el tipo de función con el que estamos trabajando. Bien, que incluso, bueno, ustedes porque no lo vieron, pero si hubiéramos trabajado con, yo es más, lo resolví, porque pensé que ya habían visto, lo resolví mediante derivadas. Y llegamos también a que la recta tangente es 2, es x igual a 2. Y ahí sí, si lo hubiéramos hecho con derivadas, llegamos a una indeterminación que es finito sobre cero y nos da infinito, entonces ahí podemos determinar eh, que estaríamos trabajando con una indeterminación justamente. Bien, vamos hasta ahí. Sí, sí. Bien, ahora yo pienso, ¿qué pasa si ustedes no vieron derivada, pero en el ejercicio 3 ahora estoy pensando, les pide hallar la inversa y la derivada de la función? Porque fíjense, este signo que tenemos acá, que dice f a la menos 1 prima, evaluado en 6, ese prima es la derivada de la función. No sé si les tomarán algo así o creo que más adelante alguien compartió y hay un ejercicio parecido, pero si todavía no vieron derivadas, no sé cómo lo podemos encarar. Este es ejercicio de parcial. No sé, Emi, Katy, que son quienes por ahí necesitaban.
estos son ejercicios, perdón, es que estaba pasando el audio. Estos son ejercicios de parciales que nos dieron a nosotros para practicar. Sí, Y nosotros ahora tenemos el primer parcial que sí llegamos a ver un tema de derivados, pero no todos, y dijeron que no entraba en este bien, parcial. No sé si será por eso, que como no llegamos a ver todo el contenido, capaz que no nos dan algo así, claro, pero desconozco, la verdad. claro, porque, bueno, justo el 2 ese es buenísimo para trabajar con derivadas. Y bueno, el 3 justamente nos pide encontrar la derivada de la función y analizarla en el punto. Em, Capaz, si les parece, ese lo podemos dejar y si más adelante ven y entra derivadas, Bueno, sí, podemos verlo. sí, sí, porque ya la semana que viene supongo que terminamos de ver todo el tema de derivadas, porque la semana pasada lo empezamos a ver, así que podemos dejarlo Claro. así. Em, Bien. Bueno, y acá tenemos otros ejercicios más, donde acá también, ven, fíjense, este nos pide encontrarle. Ah, no, este es la función inversa, pensé que era la función derivada. Em, y después, ¿en cuál otra? Creo que en eso nomás. Bien, chicas, en 10 minutos más o menos se corta. ¿Les parece que sigamos viendo estos que faltan y armamos otro? Bueno, sí, no tengo. Sí, no sé si ya vimos todo lo que teníamos que, o bueno, no, en realidad nos faltan estos ejercicios, pero después no sé si pudimos ver las dudas que tenían. ¿Estaban todas las que publicaron? Sí, Sí, yo por lo menos sí, pero bueno, fue el primero igual. claro, está bien. Después Emi, Katy, no sé si... Bueno, yo de los últimos, de los que están Mm, abajo de esa foto, he tratado de hacerlos. sí, Quería ver si los había hecho bien al, al, al 3A, que dice dada la función. bien, dada la función. Y después, bueno, el de la función inversa también, como que estaba medio en duda, no Bien, sabía bien cómo hacerlo, pero creo que sí llegué a algo con la gráfica, digamos, de- del 3A, bien. pero bueno, no sé, no sé si está bien. Bien, y querés que, bueno, de última los vemos, ¿querés? Bueno, sí, Capaz que, capaz que en este ratito llegamos a ver estos dos, como para activar. Bien, fíjate que tenemos la función f de t, que es 1 sobre t-3 al cuadrado más 2 para los t mayores a 3. Bien, sí, genial. Vos, Katy, graficaste esto que la función y las distintas traslaciones. sí, sí, las grafiqué. Bien, muy bien. Em, Bien, esto podríamos, fíjate que el A es bastante sencillo porque nos pide graficar y después identificar el dominio y el rango de la función. Sí, en el A, cuando te dice 1 sobre t al cuadrado, eh, Sí, y el otro, que es el mismo que el de arriba, me daba sí, una función que no sabía, o sea, una gráfica que no sabía si estaba bien, porque no sabía si era en dos cuadrantes o en uno solo, cuando yo hacía la unión entre estas dos. No sé si... bien. Mira, a ver, yo acá grafiqué y vamos a compartir, así vemos. Eh, Acá, a ver, ahí les muestro. Bien.
Esta que tenemos acá es la función original, ¿sí? La que dice ahí f de t, 1 sobre esta que tenemos acá. 1 sobre x-3 al cubo más 2. Sí, Bien, genial. Ahora, fíjate que esta es la función sin ningún tipo de traslación, ¿sí? ¿Es x cuadrado o x al cubo? X cuadrado. Ah, es x cuadrado. ¿Para qué acá le pifié? Puse x al cubo. Pero bueno, igualmente, a ver ahí cómo nos varía. Genial. Fíjate que esta que tenemos acá es la función sin ningún tipo de traslación. Primero que nada, ya tenemos cómo es la función original. ¿Vamos sí, hasta ahí? Bien. Y después nosotros podemos ir agregándole términos a esta ecuación e ir moviéndola tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Bien? sí. Genial. Ahora fíjate, si nosotras vamos agregando acá traslaciones, que esto es un poco lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? No sé si ustedes estaban. Fíjate, si yo le agrego esta traslación x-3, ¿qué pasó con la función? Se corrió con respecto del eje X. Bien, se trasladó, se desplazó con respecto al eje X, perfecto. Y fíjate que en este caso, en cuanto al eje Y, no hubo ningún tipo de variación. Bien, Sí, genial. Ahora, yo voy a volver esto a la función original solamente para que analice. Ya vimos el desplazamiento en X. Esta es nuestra función original. A partir de esta función original, en cuanto al... Bien, genial. Entonces, habíamos dicho, teníamos la función... Esta es la función original y hasta el momento solamente habíamos visto el desplazamiento en X, ¿cierto? Que se corresponde con este término que se le resta en el denominador. sí. Bien, genial. Con respecto a este dominio y la imagen, ¿qué habíamos dicho? Que no cambia. Bien, O sea, pero si tenemos que decir cómo es el dominio y la imagen de esta función, ¿qué decimos? el dominio son todos los reales y el rango eran todos los reales positivos. O sea, Bien, de cero a infinito. de 0 a infinito, perfecto. Ahora veamos qué pasa cuando trabajamos con la función original. Fíjense, vamos a dejarlo así. Vemos un desplazamiento en el eje X, ¿cierto? Sí, Bien, y además un desplazamiento en el eje Y. bien. Bien, y fíjense que el dominio de la función en sí ya está dado por la definición que tiene la función, que en este caso, ¿cuál sería? Yo voy a apagar esta y voy a dejar esta, que es nuestra función original, f de x. De 3 a infinito. Perfecto, fíjense que el dominio va a ir de 3 a infinito y en cuanto a la imagen o el rango, ¿de dónde a dónde? De 2 a infinito. Perfecto, de 2 a infinito. Bien, eso con respecto a el gráfico de la función. Bien, que hasta ahí lo único que hicimos, lo único que nos pide es graficarlas y analizar el dominio y el rango. Sí, Bien, genial. Después nos pide ver si la función admite una función inversa y nos pide calcular la inversa en 27. Bien, ustedes saben que para poder calcular la función inversa, ¿qué tiene que pasar con esa función? ¿Cómo tiene que ser?
A ver, para poder analizar la función inversa, ¿esta cómo tiene que ser? No, no sé si estoy equivocada, pero simétrica con respecto. Era algo así, ¿verdad? O estoy No, mareada. pues, no, puede ser, puede ser. Nosotros cuando trabajamos con función inversa decimos que tiene que ser inyectiva y suryectiva, ¿cierto? Ah, sí, 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 sí. Inyectiva, bien. Que no estás errada porque en realidad, a ver, cuando nosotros trabajamos con la función inyectiva, quiere decir que no existen dos valores de x para un mismo valor de y. Sí. Bien, bien, de x para un mismo valor de y. Eso con respecto a la función inyectiva. Entonces, si nosotras vemos el gráfico, les vuelvo a compartir acá el GeoGebra. Bien. Si nosotras vemos acá el gráfico, eso se puede observar o no, que no existe para un mismo valor, para dos valores de x, no existe un mismo valor de y. Sí. Bien, porque por ejemplo, 6 tomará este valor de y, pero no sé, 8 va a tomar otro valor de y, ¿sí? Ujú. En ningún momento nos vamos a encontrar con el mismo valor. Bien, entonces fíjense que en este caso podemos decir que la función es inyectiva. Bien, este es el gráfico de la función con el que estamos trabajando. Bien, y por otro lado dijimos que tiene que ser suryectiva o sobreyectiva, se le puede decir también, suryectiva o sobreyectiva. Que lo que implica que la imagen coincide con el codominio, subyectiva o sobreyectiva. ¿Esto qué quiere decir? Subyectiva. Este segundo término lo vamos a utilizar cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que hacer algún tipo de trabajo. A ver, cuando por ahí tenemos que modificar o restringir las funciones a distintos valores. En este caso, ya a simple vista, podemos ver que la función cumple con que sea inyectiva. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, además, no nos vamos a meter con este segundo término porque en este caso no es necesario. Nosotras ya viendo que la función que existe una sola imagen, es decir, un solo valor de y para cada valor de x, entonces podemos determinar que la función admite una inversa. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esa función inversa? Fíjate que acá nos dice, sin hallar la función inversa, calcular la inversa en 27. En este caso nos pide, si nosotras tenemos que encontrar la inversa de la función, tendríamos que hacer un trabajo. A ver, cuando nosotras trabajamos con inversa, vamos a poner así, ecuación f a la menos 1 de x, implica hacer un reemplazo de variables y despejar una en función de la otra. No sé si han visto algo de eso. No, no recuerdo bien, pero creo que no. Esto sería, por ejemplo, para encontrar, vamos a poner así, si yo tengo la inversa de x más 2, lo que hacemos es igualar ahí y a partir de acá despejar x. O en vez de x más 2 vamos a poner 2x. ¿No? Esto hacemos cuando trabajamos en general encontrando la inversa de la función.
A la función original le igualamos ahí y en vez de, nosotros por lo general cuando trabajamos terminamos despejando y, pero en este caso lo que hacemos es despejar x, donde x en este caso nos va a quedar como y sobre 2. ¿Bien? Sí, Genial. Y esta va a ser nuestra inversa de la función. Esta va a ser la inversa. Que después, por una cuestión de, para verlo mejor, terminamos planteando que la inversa de la función va a ser x sobre 2. Que lo único que hacemos es despejar, si bien siempre trabajamos despejando y, en este caso para encontrar la inversa de la función trabajamos despejando x. Y después lo único que hacemos es dar vuelta a las variables para poder encontrar, para poder ver justamente la gráfica de la función. ok. Bien, eso con funciones inversas en general. Bien, ahora, en este caso, nos pide encontrar la inversa sin encontrar la inversa. Entonces, porque fíjense que acá dice, sin hallar f de menos 1, calcular la inversa en 27. Ahora, de acuerdo a esto, si nosotras sabemos que para encontrar la inversa de la función hacemos un despeje de variables, ¿qué podríamos hacer en este caso? Si lo que tenemos que encontrar es f de menos 1 evaluado en 27. Reemplazar X en 27 y con eso buscar Y. Reemplazar x en 27 y con eso buscar y. Eso nosotras lo haríamos, por ejemplo, si queremos ver cuánto valen 27 y, ¿no? Ok. Ahora es como que ocurre lo inverso, justamente. Nosotras sabemos cuánto vale y, porque es como tener este tipo es como si acá en vez de x tuviéramos 27, ponele. Nosotras sabemos cuánto vale y queremos encontrar cuánto vale x. Sería una cosa así el análisis. Ok. Entonces, a ver, no las quiero marear, pero es como hacer todo lo inverso a lo que solemos hacer. Nosotras por lo general es como dice Katy, bueno, sé cuánto vale x, reemplazo x en la función y despejo a partir de ahí. Pero en este caso, nuestra inversa en 27 nos está indicando cuánto vale la función en y en ese punto. Entonces sería que en vez de reemplazar X, reemplazo Y con 27. Claro, perfecto. Entonces, si nosotras antes siempre reemplazábamos en x, en este caso lo que vamos a hacer es igualar la función a 27. 1 sobre, Ah, bien, bien. bueno, en este caso trabajamos con t elevado al cuadrado más 2. Bien, esto para encontrar la inversa. Y a partir de acá, fíjense que es un trabajo algebraico. Nos va a quedar donde lo que vamos a estar buscando es cuánto vale t, ¿cierto? Vamos hasta ahí. Sí. 27 menos 2, 25. Bien. Y de acá llegamos a... Esto podríamos pasarlo como t menos 3 al cuadrado igual a 1 sobre 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, lo único que hice fue agarrar este t menos 3 al cuadrado, lo paso multiplicando para acá y este 25 que va a quedar multiplicando pasa para abajo dividiendo. ¿Bien? Sí. Genial. A partir de acá, ¿qué hago? Estamos despejando t.
puedo elevar raíz cuadrada en ambos miembros. Bien, perfecto. O, Vamos a hacer. ok, Bien, vamos a aplicar acá la raíz cuadrada, ¿cierto? sí, Bien. Y de acá llegamos a me que le... quedaría valor absoluto de t menos 3. Muy bien, el valor absoluto o que es lo mismo que eh, más menos y esta raíz, ¿cuánto Ok, le va a dar? un quinto. Bien, un quinto. Bien, lo único que hacemos acá es despejar t, más menos un quinto. Entonces vamos a pasar en limpio. Nos queda t menos 3 igual a más menos un quinto, más menos un quinto. Bien, y fíjense que por definición nos plantea que que nuestra función toma los t mayores a 3. Entonces, ¿con qué valores vamos a trabajar acá? ¿Con un quinto positivo o menos un quinto? Positivo. Bien, con un quinto positivo porque justamente la función admite solo los valores positivos de t. ¿Bien? Sí, Genial. Y de acá fíjense que despejamos t, bueno, no terminé de borrar. Que despejamos t, que nos va a quedar como un quinto menos 3, más 3, ok, ¿cierto? sí. Bien, ¿y esto cuánto nos da? Un quinto más 3, bueno, esto es 3,2 aproximadamente. 3 por 5, 15, que es 16 quintos. ¿Bien? Ok, Y sí, fíjense que tuvimos que hacer todo esto, pero en definitiva lo que estábamos buscando era la inversa de la función evaluada en 27. 16 quintos. ¿Bien? bien. O sea que quedaría así, tal cual. O sea, la función original sería la de arriba, que es 1 sobre t menos 3 al cuadrado más 2. Y la Exacto. inversa sería 16 quintos, así, sin nada más. No, esta es 16 quintos, es cuando evaluamos la inversa en 27. La inversa no la Ah, ok, buscamos ok. nosotras. No la buscamos porque es lo que nos pide el enunciado. Nos dice, sin encontrar la inversa, calcula cuánto vale la inversa evaluada en 27. Ah, bien, bien. Bien. Ahora sí. Por eso yo les expliqué un poco acá cómo funciona la inversa de la función, como que hay que literalmente hacer lo inverso. O sea, todo lo que estamos nosotras acostumbradas a hacer, bueno, no, hacemos lo contrario, si se quiere. Ok. Bien, entonces lo que encontramos acá fue la inversa de la función evaluada en 27. Si vos querés probar y después me querés pasar foto, ¿cómo te quedaría la inversa? Tendrías que plantear esto que hicimos acá. Tu función original, que es esta, la igualás a i, ponele. Y después despejas t. Y una vez que despejaste t, haces de vuelta un cambio de variables, o sea, donde te quedó i, pones t, y en donde va t, i. Y esa va a ser tu función inversa. Ok. Bueno, ya ¿Bien? lo voy a hacer entonces. Sí, sí. Dale. Que incluso podríamos después verlo en GeoGebra, cómo nos quedaría la inversa para verificar. Buenísimo. ¿Bien? Sí, sí. Ahora sí, muchas gracias. No, de nada, chicas. Em, ya llega esta hora, vieron que se me cruzan los números, se me cruzan las palabras, todo. Pero bueno, cualquier cosa, nada, donde por ahí si me pierdo yo o se pierden ustedes, párenme
y nada, y retomamos. Bien. Sí, buenísimo, muchas gracias. Bien. El documento lo vas a enviar después, ¿verdad? Sí, 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 yo este ahora después se los mando. Capaz acomode acá las gráficas, pero todo esto que resolvimos se los mando. Ah, buenísimo, sí. Esta gráfica capaz la acomodo. Bueno, de los primeros ejercicios que resolvimos con Ro, que capaz estaría bueno verlo con un gráfico, también capaz le meto algún gráfico, así les queda. Pero en general, todo lo que hicimos acá se los mando, sí. Bien. Y bueno, y nos quedan estos, nos quedó el 5, nos queda el 5 y nos queda este otro ejercicio. No sé si los pasaron ustedes a esos ejercicios, no me acuerdo. Sí, yo a estos, el 5, el 6 y el 7, que son los grandotos, sí los pasé, pero después sí pude resolver el 5 y el 6. El Sí. 7 lo leí, como que no entendía cómo plantearlo, eh, pero creo que sí voy un poco más encaminada. Con lo que me explicaste y todo, ya como que entiendo un poco más. Ay, bueno, buenísimo. Yo no les digo de que manden durante, a ver, de que manden durante la semana resoluciones y eso al grupo, porque la verdad es que a veces capaz necesito algo de tiempo, vieron, como para sentarme y chusmear. Em, por eso no les digo que me manden las resoluciones, pero de última, si los tienen planteados y quieren subir foto y después los vemos el sábado, no hay problema, yo no tengo drama con eso. Sobre todo para que no se queden con dudas, Bueno, buenísimo entonces. ¿sí? Y bueno, y acá, pero el 7 es bastante sencillo. Nos dice, lo vemos así medio por arriba, ¿querés? Bueno, El 7 dice, tenemos tres corredores ABC que compiten en una carrera de 1000 metros. La gráfica muestra la distancia recorrida en función del tiempo por cada corredor. Responda las siguientes preguntas. Todos los corredores llegaron a la meta. ¿Quién gana la carrera? Bien. Tenemos distintas gráficas, ¿no? En este caso no nos interesa qué función las modela ni nada porque las gráficas ya están dadas. Sino que simplemente vamos a ver, tenemos el tiempo en minutos y en el eje Y la distancia en metros. Nos pregunta, ¿todos los corredores llegaron a la meta? Y veamos acá la gráfica. Tenemos el corredor A, el corredor B y el corredor C. Bien. Viendo simplemente, fíjate que tenemos el corredor A, corredor B, corredor C. ¿Podemos decir que todos llegaron a la meta? Quiero ver. Ah, esta está buena. Es medio capciosa, está buena. no, A y B nada más. Bien, podríamos decir a simple vista, podríamos decir que solamente A y B, ¿no? Porque fíjate que C nos queda por debajo de los 1000 metros. Sí, Bien, pero acá en A se puede observar que el punto en 1000 metros está en blanco, ¿no? No está pintado. sí, es como un punto vacío. Bien, es como un punto vacío. Entonces, ¿llega realmente a los 1000 metros? No, No, porque en realidad nosotros podemos determinar que toma ese valor en I cuando el punto está relleno. claro. Bien, entonces fíjate que A pareciera a simple vista que llega, pero en realidad esta función no toma los 1000 metros para ese tiempo, para un poquito más de 4, porque podemos ver, observar gráficamente que el punto A no está sombreado, no está sombreado.
Si hubiera Ok, estado pintado, sí decimos, llegaron el A y el B, chau. Pero en este caso está bueno, por eso te decía, está bueno porque es un poco capciosa. Eh, Podemos ver que el B es el único que llega a la meta. Entonces vamos a poner claro. 7. Llega solo el corredor B porque la gráfica toma como valor los 1000 metros. 1000 metros. El punto A no lo toma. Yo lo pongo así medio en criollo y después de última lo arreglamos. El punto A no lo toma y el C queda por debajo de, de los 1000 metros. Bien. Bueno, ¿y quién gana la carrera? Podemos ver que el único que realmente llegó es el B, entonces llegamos a que lo gana el B, ¿no? Sí, Bien. Dice, ¿en qué instantes los corredores A y C se encontrarán en la misma distancia del punto de partida? Em, claro, yo ahí no sabía si tenía que hacer el límite, o sea, de ver de los límites laterales, o era tan sencillo como decir eh, entre 2 y 3 porque ahí en la gráfica se ve que se encuentran después del punto de partida sí, entre 2 y 3 y no sabía si hacer el límite, los límites laterales o cómo plantear esa respuesta, digamos. bien. Fíjate que si nosotras tuviéramos a ver, podríamos analizar los límites tranquilamente, pero acá gráficamente podemos decir o no. Dice, tenemos la función de A es esta curva que baja. Y la de C es la que tiene un movimiento más exponencial. Y se intersectan acá. A ver, ¿en qué momento se encuentran? Es donde se cruzan las curvas. A partir de ahí es que estuvieron Claro, juntos ese instante y después cada uno siguió su camino. Entonces, viendo las gráficas, A es esta que viene así, esta que tenemos acá, y C esta que cruza. Entonces, podríamos decir que el instante en el que se encuentran es acá, en 3 minutos, a los 3 minutos de haber comenzado la carrera. claro, sí. Ay, ah, ok, ok. Bien, eso, esto porque lo podemos ver gráficamente, es el único punto en el que se encuentran justo las dos funciones. Si nos hubiera preguntado entre B y C, ¿qué función podríamos haber dicho? Entre- ¿En qué momento, digo, podríamos haber dicho? Acá, dice, ahí. Entre B, veamos cuál es B. Bien, esta Ah, sería no. entre B y Ah, A. ese sería ya. Bien, Entre acá sería, entonces, entre B y C, ahí. ahí, perfecto. Ay, me encanta esto, está buenísimo que ustedes también puedan, es genial. Bien, fíjate que la intersección, a ver, el momento en el que ambos corredores se encontrarían, B y C, sería en a los 2 minutos, ¿no? Ujú. Bien. Y después pregunta quién adelanta a quién en la carrera. Y si los dos se encuentran acá a los 3 minutos, ¿quién adelanta a quién? A, C. Bien, A a C. Fíjate que por más que A no llegue, es decir, la función de A no tome los 1000 metros, es la que primero se acerca a 1000 metros, ¿cierto? Y además Sí. C queda por debajo de los 1000 metros. Entonces Ah, ok, ok. podemos ver gráficamente que A es la que adelanta. Bien, buenísimo. Bien, Es que yo no sabía cómo plantearlo, si era así o si tenía que plantearlo con límites, no, no entendía bien claro. cómo responder.
No, en realidad esta, a mí me parece que gráficamente podríamos verlo así, pero porque está todo muy planteado, o sea, está todo muy, muy a la vista, me parece. Capaz Claro, sí, sí. si hubiéramos visto por ahí, si tuviéramos las funciones o algo, capaz podríamos plantear algo más. Eh, pero en este caso me parece que está muy visual. Ok, bien, Que muchas gracias. incluso vos después, desarrollando, ponele, si haces una conclusión, podrías decir, analizando el límite de t tendiendo a 3 podemos ver, qué sé yo, meterle ahí un poco de zaraza. Ah, ok. Genial. Bien, ¿estamos hasta acá, les parece? Sí, sí, muchísimas gracias. No, de nada, chicas.